¿Dónde está el editor? Aquí está. Ahora sí. ¿En qué estábamos? Íbamos a hacer la tercera versión, ¿no? Primera regla, siempre gana valor. Mirando la planilla, puede ser, ¿eh? A ver cuál es valor. Valor es el cero. No, esta vez ganó Mystic, no ganó valor. Los primeros dos puestos son Mystic. Después les voy a pasar el resultado final para que veamos. Ahí está el problema. Sí, ¿no? Es raro. Bueno, lo que estábamos haciendo era un Mersort. Queríamos que fuese más genérico aún de lo que ya es este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queríamos poder ordenar cualquier tipo de vector. Nos vamos a quedar con esta versión. Vamos a... A este le vamos a poner Mersort de B, de vector, nada más. ¿Sí? Va a ser un Mersort que pueda ordenar vector, cualquier tipo de vector. Ya sea este vector o sea... Vamos a ordenar este. Vamos a hacer dos. De una. Y vamos a hacer un vector de enteros, por ejemplo. De hecho, podría traer el vector de enteros que usamos para el primer ejercicio. Este. Ahí está. Vamos a llamarlo vector de strings. NS. La convención de nombres es horrible, pero bueno, no importa. Es 15 enteros. Vector de strings y vector de enteros, de ins. Bien, perfecto. O sea que estoy a copiar esto. NI, NI, RS, NS. Básicamente quiero un Mersor que me pueda ordenar las dos cosas, tanto el vector S como el vector I. Comparador, seguramente voy a necesitar comparador, así que ya me traigo este comparador. Ahí está. Sí, ahí. Obviamente que si corro esto no va a funcionar, pero bueno, no importa. Si quieren podemos tener la fantasía de que sí, pero no. Hay un if malicioso. ¿Dónde hay un if malicioso? ¿Cuál de todos los ifs es malicioso? Tenemos, tenemos más de... Este solo if tenemos, me parece, ¿no? Ah, y este. Tenemos dos ifs. ¿Cuál sería el if malicioso? No sé. Ah, está grande eso. Ah, ese if malicioso. No, si vieran las fórmulas que hay ahí, no importa. No, bien, no importa eso, no importa. Volvamos al sort. ¿Qué pasa si yo corro esto? ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo corro esto? Es la pregunta. Para hacer que se pueda ordenar cualquier tipo de vector al Mersor le tengo que pasar el inicio y el final, ¿no? No necesariamente. Para no usar aritmética de punteros. No, eso no te impide nada. No va a andar, se rompe. Bueno, sí, es la respuesta más obvia. La pregunta es cómo se rompe, ¿no? Digamos, ¿qué tan mal se puede romper? Yo creo que casi va a funcionar. Eh, hagamos así mejor. Eso no se va a romper. Esto sí se va a romper. ¿Está? Cierto que se le había cambiado esto. Ahí está. Si lo dejo así no se va a romper nada. Yo había cambiado algo antes de la pausa acá, ¿no? ¿No? No importa. Vamos a intentar correrlo. ¿Qué tan malo puede ser?
Bastante mal. Bueno. Em, ¿Por qué? ¿Qué le había cambiado yo? Vector, vector. Creo que no había tocado nada importante. Para strings. Puede ser que se esté rompiendo donde yo creo. Vamos a poner esto acá. Sí. Está bien, se rompe donde yo pienso. Listo. Los strings los ordena bien. Digamos, los strings los sigue ordenando bien. ¿Por qué? Porque esto no cambió nada todavía, ¿sí? Sigue siendo el mismo mersor que tenía antes con el mismo vector de punteros. Ahora, cuando yo quiero ordenar esto, se rompe. ¿Por qué? Porque los enteros no miden lo mismo que los punteros. Entonces, cuando hace esa aritmética de punteros, esa aritmética está mal. Bien. ¿Con las dos estás comprando strings? ¿Metí la pata ahí? Puede ser que haya metido la pata ahí también. Sí, 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 sí. Eh, sí, 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 sí. ¿Está? Void. Void. Dios. Y rompámoslo de nuevo. Perfecto. Sí, igual, no pasa nada. Tranqui. Ahora sí, en las dos estoy comparando como corresponde. Bien, pero volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Lo que estábamos diciendo antes es, tenemos un vector de punteros, entonces tranquilamente acá le paso un vector de punteros y digo, avanza un puntero, ¿sí? No hay ningún problema. Acá también avanza un puntero. Puedo hacer la aritmética de punteros, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, yo tengo el problema de que esto no es más un vector de punteros, sino que es un vector. ¿De qué? No sé. Puede ser un vector de punteros, puede ser un vector de enteros, de Pokémon, de cosas, etcétera. ¿Eh? Entonces ahí ya tengo un problemita más grande. Primero, lo que me dijeron todos ustedes es, cuando yo hago esa aritmética de punteros, ahora no sé cuánto tengo que avanzar. No tengo idea. ¿Cómo hago para tener idea cuánto avanzar? Y más o menos algo les había dicho, pero ¿cómo hago para tener idea cuánto avanzar? Mandás el tamaño. Necesito que el usuario me diga, este vector que me estás pasando, decime qué tamaño tiene y decime qué tamaño tiene cada elemento. Si no me alcanza solamente con el tamaño del vector, sino que necesito saber, ok, tu vector tiene 10 elementos, pero cada uno de esos 10 elementos, ¿qué tamaño tiene? Entonces vamos a agregar eso. Por ejemplo, agreguemos... ¿lo ponemos después de cantidad o antes de cantidad? Eh, Ahí está. Ponemos tamaño de elemento, no sé. Esto generalmente cuando vean los manuales de C, seguramente este se llama algo así como... se me fue. ¿Cómo era? N... Mem y size, seguramente. Seguramente este es así y este lo llaman como size. El tamaño de cada elemento y el número de elementos, el número de miembros. No importa, dejémoslo así. Cantidad de elementos del vector y el tamaño de cada elemento, ¿sí? Necesitamos esa información. Entonces, primero, tengo que arreglar las llamadas recursivas. Además de pasar el comparador, tengo que pasar el tamaño elemento. Perfecto. Lo necesito. Ahora, al tener un tamaño de elemento, puedo, si quieren, ya puedo venir a arreglar acá. ¿Qué tamaño de elemento le voy a pasar al primero? Bueno, el primero es un char pointer, así que le voy a decir el tamaño de elemento del char pointer. El segundo es un entero, así que le voy a decir size of int. ¿Sí? Eso sería lo básico que tengo que cambiar.
¿Estamos ahí? Bien. Próximo paso, como dijeron, es la aritmética de punteros no va a funcionar. Necesito expresar esto en función de este tamaño. Entonces, acá cuando hago vector más mitad, en realidad esto es vector más mitad por tamaño elemento, ¿no? ¿Sí? Ahí se perdió. Quizás te parece porque todavía falta algo, pero más o menos estamos encaminados. Ya viene la magia de los punteros. ¿Se acuerdan que antes yo le decía directamente, tengo este vector de cosas? Ese vector tenía un tipo. Inicialmente era, por ejemplo, teníamos un int pointer, ¿sí? Vector. Tenía ese tipo. Queja el compilador. ¿Sí? Después en el segundo ejemplo teníamos un vector que era de este estilo. Ahora, si se acuerdan cómo veíamos los vectores, los punteros, decíamos, bueno, el asterisco me dice que tengo un puntero a algo del tipo que está a la izquierda. El tipo que está a la izquierda es int, ¿sí? O sea, b es un puntero a enteros. B2 es un puntero a punteros void. Ahora, el vector que tengo acá es void pointer vector, ¿sí? Es un puntero a void. No tengo idea a qué apunta. ¿Eso qué significa? Significa que cuando este puntero yo me mueva n posiciones, se va a mover n enteros. Cuando este vector me mueva n posiciones, se va a mover n punteros. Cuando este vector me mueva n posiciones, se va a mover n algo. No se sabe qué cosas. ¿Sí? Ese es el problema. No sé qué tamaño tiene cada elemento, entonces no puedo aplicar aritmética de punteros. Ese es el problema de aritmética de punteros. ¿Sí? Ahora, si yo sé qué tamaño tiene cada elemento, yo puedo decirle que se corra la cantidad de bytes que me tengo que mover. ¿Sí? Tengo que moverme esta cantidad de elementos y cada elemento tiene este tamaño. ¿Sí? ¿O no? Arcos. ¿Seguro que sí, Marcos? ¿Seguro que sí? ¿Estás completamente seguro? No tan seguro. Bueno, entonces no digas que sí. ¿Qué parte no te convence? ¿O qué parte es la que no cierra? ¿Sí? La cerramos. Si no, eso te va a decir la cantidad de bytes en memoria que estás moviéndote, ¿no? Sí. No te cierra por qué multiplicar por tamaño. Tenemos int pointer b1. Vamos adentro de una función. Hagámoslo acá. Tengo esto, por ejemplo, ¿sí? Este vector, suponete que en memoria sea 1, 4, 7, 9. Es un vector de enteros. Este otro en memoria va a ser, no sé, un puntero, otro puntero, otro puntero. Este en memoria va a ser, no tenés idea qué va a ser. Van a ser bytes. Eh, ponele. Ponele que sea algo así que parecen números, pero en realidad no son números, son... Si esto fuese un Pokémon, por ejemplo, los primeros 100 bytes te dicen que es un Pokémon, ¿sí? Y andás a ver el Pokémon, termina... No sé, cualquier cosa. Termina por acá el Pokémon, ¿sí? Y todo esto es un Pokémon. Ahora, mirando los numeritos, vos no te das cuenta que eso es un Pokémon, no tenés idea. ¿Por qué? Porque vos sabés que esto apunta a esta región de memoria que tiene numeritos. No sabés dónde empieza y dónde termina cada uno de estos elementos. Vos acá sabés que eran enteros, entonces decís, bueno, los primeros 4 bytes me forman este número, los segundos 4 bytes me forman este número, los terceros 4 bytes me forman este número, y los otros 4 bytes me forman este número. Vos sabés que esto apunta a punteros, entonces vos sabés, estos 8 bytes es un puntero, los próximos 8 bytes son un puntero, los próximos 8 bytes son otro puntero. En este caso vos tenés un vector de void, no sabés a qué apunta.
Así que es como estar viendo toda la tira de bytes uno después de otro. Vos decís, bueno, tengo un byte, tengo otro byte, tengo otro byte. Pero no sabes dónde empieza o dónde termina el dato. Ni siquiera sabes de qué tipo es el dato. No sabes qué tamaño tiene, no sabes nada. Quizás el dato, eso es un dato quizás. ¿Sí? Todo esto que está es un dato. Y quizás todo esto es otro dato. Pero quizás no. No lo sabés. Ese es el tema con el void pointer. Vos no sabés qué hay ahí. Si vos casteas esto a algo, podés hacer aritmética de punteros. ¿Por qué? Porque sabés, por ejemplo, que esto es un char pointer. Entonces sabés que tenés bytes. O esto es un long pointer y sabes que cada uno de esos es un número de long. O sabes que esto es un Pokémon T pointer y sabes que cada uno de esos es un Pokémon. ¿Sí? Ahora, al ser esto void, vos no sabés qué tamaño tiene. Si vos estabas mandando, si vos mandaste, por ejemplo, este vector de strings, a vos te va a llegar como una tira de bytes que no sabés qué son. Vos tenés que agarrar 8 bytes y decir, bueno, eso es un puntero. Ahora, ¿cómo sabes qué son esos 8 bytes? No sabés. La única forma de saberlo es que te digan qué tamaño tiene cada elemento. Si te dicen, el tamaño del elemento es 8, vos sabés que tenés que avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Y esos 8 elementos es un elemento del vector. Esos 8 bytes es un elemento del vector. Eso es lo que te dice este tamaño de elemento. Y por eso tenés que aplicar la aritmética de punteros de forma indirecta, porque no sabes qué tamaño tiene. Eso te va a decir cantidad de bytes en memoria. Sí. No me cierra el por qué multiplicar por tamaño. Por eso, entiendo, pero ahí se deja de hacer aritmética siendo que es void. No, no te deja. No llegamos ahí, pero no te deja. Es decir, aunque tengamos el tamaño, al hacer vector más algo se va a quejar, ¿no? Sí. Ah, sí, no, porque si nosotros compilamos esto me lo va a dejar compilar tranquilamente, no se va a quejar. A menos que yo le ponga el flag de std igual C99, creo, o alguno de esos. Bueno, sí, ahora se va a quejar por toda la porquería que puse, ¿no? Pero dejando eso de lado. eh, Debería quejarse. Se queja. Dice, no puedes hacer aritmética de punteros en un void pointer, te lo avisa. Si yo no le pongo los flags, me lo va a compilar. Porque GSC te lo deja hacer. Pero no está bien. Digamos, entonces, si yo sé que cada elemento de mi vector ocupa esta cantidad de bytes, y yo quiero avanzar esa cantidad de bytes, ¿sí? Lo que tengo que hacer es avanzar de a bytes. El char pointer sabemos que apunta a elementos de un byte. Entonces yo quiero hacer que mi vector se desplace esta cantidad de bytes, puedo hacerlo de esta forma. ¿Sí? Básicamente eso es el cuento. Pero ¿por qué es char pointer si no sabes qué te va a llegar a la función? ¿Por qué es un char? No, Porque te puede llegar cualquier cosa. sí, no tenés idea qué es. Sí. La función sabe que le llega un void pointer, de hecho lo va a interpretar como void pointer. La cuestión es que vos no podés aplicar aritmética de punteros sobre el vector. ¿Por qué? Porque es de Claro. tipo void. Ahora, si vos le decís, yo estoy apuntando a char, cuando hagas aritmética de punteros se va a mover de un byte a la vez. ¿Por qué? Porque char tiene tamaño 1 por definición. Entonces, con esto le estoy diciendo, trata este vector como si fuera un vector de bytes, de tamaño 1, y desplazate esta cantidad de bytes. Si cada elemento tiene tamaño 10 bytes, por ejemplo, y la mitad es 2, esto se va a desplazar 20 bytes. Entonces con 20 bytes yo ya sé que estoy en el segundo elemento. Bueno, 0, 1, 2 en el tercer elemento, ¿sí? Esto es simplemente porque no se puede hacer aritmética de void. No puedo hacer aritmética de void, pero me quiero mover n bytes. Entonces lo que hago es castearlo a n, a char, para que se mueva de a bytes, y avanzar n bytes. Simplemente es eso. Sí, acá se va a quejar de lo mismo, obviamente. Char pointer, y esto tengo que desplazarme esta cantidad de elementos. Ahí está. ¿Sí? Más o menos. Y esto lo hace genérico para cualquier tipo de vector. Como genérico para cualquier tipo de vector. Mira, esto es así. Hagamos un ejemplo acá abajo. Ok. Por ejemplo, yo tengo esto. Tengo, por ejemplo, uno, 2, 3. ¿Sí? Esto es un... Sí. Para que se entienda la notación lo hagamos igual.
Suponemos que tenemos un vector de enteros, ¿sí? Un puntero a enteros. Supongamos que tenemos un puntero a... no sé, Pokémon. Pokémon. ¿Sí? Tenemos estos dos elementos. Si yo digo elementos sub o elementos más 5, por ejemplo, ¿sí? Pongamos el quinto elemento. Ahí está. En realidad sería el sexto, pero bueno, el quinto elemento sería más 4, ¿sí? Hasta acá no hay ningún problema. Yo tengo un vector de enteros. Si a ese vector de enteros le sumo 4, me desplacé 4 enteros sobre ese vector, ¿sí? Entonces, este va a estar apuntando al quinto elemento de este vector, ¿sí? ¿O no? Sí. Sí. Esto mismo yo podría hacerlo. Quinto elemento es el mismo. Podría hacerlo así también. Más 4 por sizeOf_int. ¿Sí? Y este deberían apuntar a lo mismo. Básicamente. Obviamente que se va a quejar porque falta de casteo, ¿no? Pero el valor numérico va a ser el mismo. O sea, en el primer caso, En el primer uso aritmética caso, de punteros. Puedo usar claro, uso aritmética de punteros, le digo avanzar 4 elementos. El tipo sabe que elementos es de tipo int, entonces va a avanzar 4 enteros. En este caso yo le digo elementos ahora es un char. Entonces, si le digo avanzar 4 elementos, acá va a avanzar 4 bytes. Pero vos no querés que avance 4 bytes, vos querés que avance 4 enteros, que es 4 por el tamaño de entero. ¿Cuántos bytes ocupa un entero? Te lo va a decir esto. Entonces va a avanzar 4 por el tamaño de cada entero. ¿Sí? 4 enteros. Básicamente eso estamos haciendo. Y eso aplica a enteros. A Pokémon es lo mismo. ¿Sí? Yo podría hacer Pokémon de quinto Pokémon. Pero casteo Pokémon. Puedo hacer o Pokémon más 4. O si esto era originalmente Void Pointer, yo no puedo hacer esto. Pero sí puedo hacer esto. Pokémon más 4 por size of Pokémon. ¿Sí? Pokémon sub T. Entonces, yo sé cuántos bytes ocupa cada Pokémon. 4 Pokémon va a ocupar 4 veces eso. Entonces me desplazo tantos bytes como ocupan 4 Pokémon. ¿Sí? Es básicamente eso. Es jugar con los casteos de punteros. Si quieren hacemos un dibujo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pero el que me estaba preguntando era Daniel, me parece. Sí. ¿Sí o no? Si no dibujo mejor, pero si hay tiempo. O sea, sigamos, pero si hay tiempo al final lo haces, tipo. Pero por ahora sigamos. Así no saco mucho tiempo. Hagamos el dibujo. Bueno, Hagamos el dibujo. Le estoy dando cuerda a la máquina para que abra. Está... ¿Dónde tengo? Acá. Ventana. Inkscape. Acá está. ¿Está? Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Agarremos, por ejemplo, esto de acá. Y agarremos este. Yo tengo esto. ¿Está? Por ejemplo. Tengo un puntero. Por ejemplo, tengo este puntero que apunta acá. ¿Sí? Nada raro. Ahora, yo sé que esto en realidad son... esto miralo como si fuesen bytes, ¿sí? Tengo un byte que tiene valor 1, valor 54, valor 2. Es una tira de bytes. Lo que dijimos al principio de la materia, un vector, un string, un lo que sea, es una tira de bytes. Todo en la computadora son bytes. Tenemos bytes por todos lados. Y eso es lo que estamos analizando ahora. Eso no es una tecla. 8, 9. Por ejemplo ahí.
Ahora, esto sabemos que, por ejemplo, es un int pointer. Por ejemplo, ¿qué significa que sea un int pointer? Significa que lo que va a hacer este tipo es, va a agarrar de a 4 bytes. Che, ¿por qué tan grueso esto? ¿Por qué tan fino esto? Está bien. ¿Por qué tan normal esto? Ahí. Va a agarrar elementos de a 4 bytes, ¿sí? Y dice, cada uno de estos 4 bytes es un entero. Acá tengo un entero. Acá tengo el segundo entero. Acá tengo el tercer entero. Y acá tengo el cuarto entero, que me quedó incompleto, pero ponele. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto apunta a 4 enteros. ¿Eh? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Ahora, en definitiva, en el fondo siguen siendo bytes. Nada más que el compilador sabe que si yo le pido sub 0, me va a traer estos 4 bytes y me los va a traer como un entero. Si le pido sub 1, esto es, por ejemplo, int b, y esto de acá es b sub 0. ¿Sí? Esto es b sub 1, y así. En el fondo siguen siendo bytes. El compilador sabe que si yo le pido avanzar un elemento, avanza 4 bytes, o sea, avanza un entero. ¿Sí? Eso es por aritmética de punteros. Ahora, si yo tengo esto mismo y lo casteo a... Pues lo casteo. Tengo esto mismo, pero de tipo void, ¿sí? El tipo ya no tiene esto porque no sabe a qué está apuntando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es B0? ¿Es el primer Claro, byte? no sabe cuánto agarrar, ¿no? No sabe si agarrar un byte, si agarrar dos bytes, si agarrar tres bytes, no sabe cuánto agarrar. Ahora, si... Esto sería así. Ahí está. Si vos le decís char pointer, ahora sí sabe que B0 es un char y un char es un byte. Entonces, B0 va a ser el primer byte. ¿Sí? Y ahora estamos de nuevo en el caso en el que sí sabe qué hacer. Sabe que B0 es el primer byte, sabe que B1 es el segundo, tercero, y así, digamos, va a poder darte lo que vos necesites. ¿Sí? Por ejemplo, no quiero pintar mucho, pero... etcétera. ¿Sí? Sí, pero el vector que me da no es de char pointer. Para B1 y este es B2. ¿Sí? Fíjate que esto es siempre lo mismo. Si yo te digo, tengo void pointer B, ¿sí? Y lo casteo a int, lo que vos vas a estar viendo es esto de acá arriba. Es el vector que lo casteaste a int pointer. Los bytes, los datos que están en la memoria, son exactamente los mismos. Son los mismos numeritos que veíamos antes. Nada más que ahora vos hacés de cuenta que están agrupados de a 4 bytes. El compilador hace de cuenta, ¿sí? Vos lo que tenés originalmente es esto, ¿sí? Vos tenés esto. Esto es lo que vos ves. El compilador ve esto. Ve los bytes por separados y no sabe qué hacer. Si vos le das un significado y le decís, hacé de cuenta, digamos, casteás esto a int, lo que ves ahora es esto. Es el mismo vector, no cambió nada. Si vos ahora lo ves como char, seguís teniendo los mismos datos de fondo, pero lo ves así. Lo único que estás cambiando con el casteo es la forma de ver los bytes que están en memoria. ¿Sí? Pero los bytes que están en memoria son los mismos, no cambiaron. Entonces, cuando vos casteás este void pointer que vos no sabés que tenés acá, ¿sí? No sabés, lo casteás a char, ahora vos sabés que el primer byte es esto, y que el segundo byte es esto, y que el tercer byte es esto. ¿Sí? Pero los datos no cambiaron. Entonces, lo que estás haciendo vos es decir, a ver, si yo acá quiero avanzar, no sé, suponete que me pasaron un size of de 4, ¿sí? En el algoritmo que tengo yo me pasaron este vector y me pasaron que el tamaño de cada elemento es 4, ¿sí? Yo acá no puedo aplicar aritmética de punteros, entonces lo que voy a hacer es, voy a castearlo a char pointer y voy a avanzar, por ejemplo, no sé, quiero avanzar dos enteros. ¿Cómo avanzo dos enteros? No sé, yo sé que tengo que avanzar dos elementos de tamaño 4. Dos elementos de tamaño 4 son 1, 2, 3, 4. Este es un elemento. 1, 2, 3, 4. 3, 3, 4. Avancé todo esto, ¿sí? Y voy a llegar hasta acá. Entonces lo que voy a tener
es un puntero que apunte acá, al 1, ¿sí? Avancé dos elementos. Dos elementos de tamaño 4. Entonces me va a quedar un puntero apuntando acá, de acá en adelante. Fíjate que si yo miro esto, avanzar dos enteros es pedir b sub 2. Y b sub 2 es esto. Es lo que empieza a partir del 1. Que justamente es lo mismo que obtuve, ¿sí? Es que el tercer entero empieza desde acá. Es lo mismo que obtuve. Avanzando de bytes o avanzando de enteros, es lo mismo, pero lo apliqué sobre un vector void. No sé si se entiende la explicación. No me digas que sí por compromiso, digamos. No hay problema que volver a explicar. Porque sé que no te convence. De hecho, no sé qué están diciendo en el chat, pero... ¿Qué dicen? El doble casteo me mareó. Eso no te avanzaría mucho más que el que aparecía arriba. ¿Qué cosa? No sé cuándo dijeron eso. Se entendió, dice Daniel. No sé, ¿te muteaste porque estaba el perro gritando? El casteo de fuera de todo era para que el resultado de todo te quedara como la variable que quería. Sí, sí, eso es para que no se queje el compilador. No sé si lo perdimos a Daniel, me parece. Pero para redondear, la idea es esa. La idea es que vos te dan un vector que no sabes a qué apunta. Te dan un tamaño, en este caso el tamaño es 4. ¿Sí? Sería esto, esta plantilla de 4. Y te dicen, tenés que avanzar, por ejemplo, dos elementos. ¿Cómo avanzar dos elementos? Si cada elemento tiene tamaño 4, vas a avanzar 4 bytes dos veces. Y llegás al mismo lugar que si hubieses avanzado dos enteros. Sí, es lo mismo. Y esa es la idea del casteo. Si volvemos acá, lo que queremos hacer entonces es lo que ya hicimos. Igual acá no terminan las complicaciones. Esta es la primera parte. Esta parte del merge sort ya estaría porque sería donde me desplazo por los vectores. Básicamente lo que le dije es, agarrar este vector, hacer de cuenta que es char pointer y avanzar tantos elementos. Nada más. Acá le dije lo mismo. Se me está quejando porque, bueno, no le cambié los tipos acá, ¿no? Pero básicamente es lo mismo que antes. Hago un merge, digamos, merge sort que ya está, ¿no? Porque merge sort es dividir a la mitad y aplicar merge sort en las mitades. Eso estaría resuelto. El merge sería, de nuevo, le paso las dos mitades, mitad 1, mitad 2, y el comparador, y hace el merge. Pero ahora, además del comparador, necesito el tamaño del elemento. No me escapo. ¿Sí? Y me salté, obviamente. Tengo que pasar eso, y ahora tengo que usar eso. Acaba de venir otro problemita. Salté, tamaño, elemento. ¿Cuál es el problema? Problema de nuevo, esto es void pointer, yo no puedo acceder al void pointer. ¿Sí? Vayamos línea por línea. Primera línea que hacíamos, reservábamos un vector para almacenar el resultado. Yo antes decía, necesito C1 más C2 punteros, o lo que sea. Ahora lo que necesito es... ¿Qué? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito guardar? C1 más C2 me dicen por tamaño elemento. ¿Pero de qué tipo tiene que ser el vector? ¿Necesito esta cantidad de punteros? Char. Exactamente es char porque necesito esta cantidad de bytes. ¿Sí? Bytes son los que necesito. Entonces bytes es char. ¿Sí? Necesito esta cantidad de bytes para almacenar ese vector que me pasaron. ¿Sí? La diferencia con lo anterior es que ahora estamos trabajando genéricamente con bytes. Tenemos una tira de bytes. Los casteos me van a decir qué es lo que tengo que hacer. Bien. Esto entonces ya está. Tengo mi vector donde voy a almacenar char pointer no char. Donde voy a almacenar mi resultado. Listo. Estos 6t,
quedarían igual porque siguen siendo punteros a donde yo estoy apuntando, digamos, no pasa nada. Pero acá se puede llegar a complicar. ¿O no? ¿Cambia algo la relación entre I1, C1 y 2, C2? ¿O no cambia nada? La de B1, ¿por qué cambia la de B1? Hay que cambiar cosas, sí, hay que cambiar cosas. La pregunta es, I1, ¿qué era I1 antes? Era la posición dentro del vector, o más que la posición, era el número de elemento que yo quería tomar del vector 1, ¿sí? Por ejemplo, el elemento 1 del vector 1, el elemento 2 del vector 1, el elemento 0 del vector 1, ¿sí? O sea, I es en cantidad de elementos, el número de elementos. Y C1 es el tamaño, pero en cantidad de elementos. O sea, esa relación se va a mantener, ¿sí? Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Tengo n elementos, esa relación entre I1 y C1 se mantiene. Porque uno es cantidad de elementos y otro es en qué elemento, a qué elemento estoy apuntando. Bien. Comparador. Vamos a agrandar un poco más. Yo tengo que llamar al comparador con dos punteros, ¿sí? Punteros a las cosas que quiero comparar. Ahora, ¿cómo obtengo el puntero que yo quiero? Recuerden que B1 es de tipo void pointer, yo no puedo desreferenciarlo. Resultado no avanza de a 1. Resultado, todavía no pregunté por resultado. Pregunté por I1, C1. Resultado es otra cosa. Y suma I1 más tamaño de elemento. No, porque dijimos que I1 mantenía su relación con lo que veníamos hablando de I1 y C1. Así que seguramente vamos a tener que multiplicar cuando accedamos. ¿Sí? No importa. Es una cosa o la otra. La pregunta es, de nuevo, yo ya sé que casteando a Char, por ejemplo, de hecho, si quieren, para no hacer tantos casteos, podemos hacer así. ¿Por qué así? Porque con Void yo no puedo trabajar, ¿sí? No puedo trabajar con Void porque no puedo desreferenciar nada. No puedo ni siquiera avanzar. Entonces yo necesito que esto sea punteros a Char para avanzar de a bytes. ¿Sí? Bien. La forma del algoritmo va a ser la misma. Voy a hacer un while y voy a hacer todo esto. Pero por ejemplo, acá tengo que llamar al comparador. Y tengo que mandarle qué al comparador. El problema es cómo llenamos los elementos. Más o menos. Sí, eso va a ser otro problema. Ya vamos a llegar ahí. Concéntrense en los que les pregunto. Void pointer pointer B1 más I1. ¿Por qué lo casteaste? Sí. O sea, sí, más o menos. Pero no. Si cambias el avance, ¿ya está? No. Piensen lo que quiero hacer. Si quieren, piensen en algo concreto. Hagamos eso, pensemos en algo concreto. Pensemos que este vector en realidad está apuntando a enteros, ¿sí? Es un vector de enteros, por ejemplo. Entonces, ¿qué le debería pasar a mi comparador? El primer entero, ¿sí? El primer entero, eso quería saber, el primer entero. ¿Cómo le paso el primer entero? ¿O qué es, o en qué consiste el primer entero? Serían los primeros 4 bytes de ese vector, ¿no? ¿No? Claro. Ahora, genéricamente serían los primeros tam elementos de este vector, porque tam elemento me dice de qué tamaño es cada elemento, ¿sí? Los primeros tam elemento bytes de este vector son la cosa que le tengo que pasar al comparador. Ahora, al comparador yo generalmente le paso un puntero a eso, ¿sí? No le paso la cosa completa, sino que le paso un puntero, ¿no? Sí.
Entonces lo que quiero es, sobre este vector, avanzar y elementos, y un elemento. Si es el primer elemento, no hay ningún problema, ¿sí? Porque va a ser 0. Pero si no, tengo que avanzar en elementos, ¿sí? ¿Está bien? El iésimo elemento es B1 más I1 por el tamaño de cada elemento, ¿sí? Si I1 es 0, esto va a ser B1 más 0. Si esto es 1 y esto era un entero, esto va a ser I1. O sea, 1 por 4 va a avanzar 4 veces, va a ser un entero. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces le estoy pasando el puntero a esa cosa que está dentro del vector. Más I2 por tamaño elemento. Perfecto. Perfecto. Hermoso. Bien. Ese es el primer problema. Pregunta, Sí. ¿por qué no usaste el corchete en este caso? O sea, pegó uno corchete y uno más por elemento. Bien, no hacemos corchete porque corchete está relacionado íntimamente con lo que es aritmética de punteros. Si yo accedo con el corchete, lo que estoy accediendo es el tipo de dato del puntero. Si accedo con corchete a B1, estaría trazándome un byte. ¿Sí? Y yo no quiero un byte. Yo quiero un puntero a lo que está ahí. Yo quiero apuntar ahí. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es desplazar el puntero. Yo sé que mi vector empieza acá. Bueno, yo quiero el iésimo elemento, desplazar este puntero hasta el iésimo elemento y pasarme un puntero ahí. Yo no puedo pasarle la cosa directamente porque las cosas pueden tener distintos tamaños. Un int, un Pokémon o un string tienen distinto tamaño. Entonces, genéricamente a la función de comparación le tengo que pasar un puntero. No me queda otra. Y si quiero pasar un puntero, tengo que agarrar de donde empieza el vector y desplazar ese puntero. ¿Sí? Por eso es que hacemos Entonces, esto. con los corchetes no le paso el puntero. No. ¿Qué está pasando? Con el corchete le estarías pasando un byte. A la cantidad de bytes. No, un byte. Si, Un byte. si volvemos acá y este B es el B1 que estamos hablando recién, yo lo que quiero pasar, por ejemplo, es, si quiero el tercer entero, debería pasarle este puntero, ¿sí? El que apunta al 1. Debería pasarle 4, que es el tamaño del entero, por 2. 4 por 0, 4 por 1, 4 por 2. Debería pasarle un puntero acá, porque acá voy a tener el entero que me interesa. ¿Sí? Un puntero a eso. Si vos usás corchete, lo que le estarías pasando es el 1. Un byte. Esa es la diferencia. Vos no querés pasarle el 1, sino que querés pasarle un puntero a estos 4 bytes. Y el puntero de estos 4 bytes es, desde donde empieza esto, lo desplazo la cantidad de bytes que tengo que desplazarlo. ¿Sí? Que son 4 por 2. 4 bytes por cada entero por 2 enteros. O sea, acá empieza el primer entero, acá empieza el segundo entero, acá empieza el tercer entero. Y le paso un puntero ahí. Después el comparador eso lo va a tomar como un puntero entero y va a agarrar los 4 bytes que corresponden. ¿Sí? Ok. Eh, ¿Llegaremos a terminar esto? Yo creo que sí. ¿Y cómo sabe cuando llega al final del entero? No tiene que saber cómo llega al final del entero. ¿Quién tiene que saberlo? El Quicksort, no importa, el Quicksort es parecido. Si supieron hacer Mersor. Además, Valentina les explicó el algoritmo de Quicksort, así que ya entiendo. ¿Cómo sabe cuando llega al final del entero? No tiene que saberlo. Lo que sabe es que tiene C1 elementos. O sea, si C1 es 5, por ejemplo, sabe que tiene 5 enteros. Y nunca va a pasar del quinto entero porque acá está limitado. Es igual que antes, eso no cambia nada. Lo que sí cambia es esto. ¿Por qué? Porque resultado es una tira de bytes y B1 es una tira de bytes. Y ahí lo que estaría copiando es lo que decía Daniel recién. Si hago eso, yo lo único que estoy copiando es el número 1. Yo no quiero copiar el número 1, no quiero copiar esto, sino que quiero copiar el entero. Y el entero son estos 4 bytes. Quiero copiar estas 4 cosas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo hago eso? Generalmente con un memcopy. Copio toda la memoria a resultado desde B1 para, y acá sería tamaño elemento. Elemento 1, ahí está.
Bien. No es la expresión final. Pero básicamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que copiar. Copy. Vamos a hacer. Tengo que copiar bloques de memoria, ¿sí? Yo tengo una tira de bytes y otra tira de bytes. Tengo que copiar bytes de un bloque a otro. ¿Cómo hago eso? Bueno, le digo a dónde quiero copiarlo, desde dónde quiero copiarlo y cuántos bytes quiero copiar. Si esto es un entero, tamaño elemento es 4, voy a copiar 4 bytes, ¿sí? ¿A dónde lo guardo? Bueno, lo guardo en resultado más y resultado por tamaño elemento. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos va a ser un entero. Y acá lo mismo, más y 1 por tamaño elemento. ¿Sí? ¿Se entiende que hacer las cosas completamente genéricas en C es medio complejo? ¿Se entiende esa expresión? Es lo que estábamos haciendo acá, ¿sí? Yo quiero copiar estos 4 bytes de un lugar de memoria a otro. Quiero copiar los 4 bytes. Yo no sé, no tengo el vector casteado a lo que corresponde porque en tiempo de compilación no sé que me van a mandar. Bueno, quizás sí, digamos, no importa. No sé qué es, yo lo recibo como void pointer, lo recibo como algo genérico. Lo que sé, el que tamaño es 4, entonces voy a copiar 4 bytes de un lugar a otro. ¿Sí? Ese memcopy es tipo una iteración. Sí, es como iterar sobre los 4 bytes, pero memcopy te lo hace solo. Te copia el bloque de memoria, le decís el tamaño y ya está hecho, digamos. ¿Para qué lo vamos a hacer? Pero cuando haces y resultado no es 0 en su primera iteración. Sí, es 0. Entonces y resultado es 0. 0 por lo que sea va a ser 0. Lo va a copiar desde la posición 0 en adelante 4 bytes. Tamaño de elementos bytes, digamos, no 4. Lo que sea. ¿Sí? O sea que se nos hizo n cuadrado ahora, no. No, no, no. Es lo mismo. Es lo mismo. Eso podría ser algo que les cuesta ver, pero... O sea, la cantidad de bytes... Si vos haces una asignación, si acá, por ejemplo, haces... No sé. B sub 0 igual a 5, ¿sí? Lo que va a pasar acá es que vas a tener que cambiar estos 4 bytes. Porque los 4 bytes representan al entero. Entonces, esto te va a quedar 0, 0, 0, 5. Le asignaste 5 al entero, ¿sí? Acá es lo mismo. ¿Querés copiar o querés cambiar el valor de un entero? Tenés que cambiar 4 bytes. Digamos, acá para hacer lo mismo vas a tener que hacer más trabajo, en el sentido de que vas a tener que hacer B0 igual a 0, B1 igual a 0, B2 igual a 0 y B3 igual a 5. Hiciste 5 asignaciones, pero siguen siendo la misma cantidad de bytes, digamos, es lo mismo. El tamaño de los dos es el mismo. Debo desconectarme, buen fin de. Bueno, buen fin de. Sí, ya nos excedimos un poco, todavía no. No, no, todavía tenemos 4 minutos. Estamos bien, vamos bien. Ya terminamos. Eh, bueno, básicamente tenemos que hacer lo mismo acá. No sé por qué borré esto. Y 2. Memcopy. De 2 y 2. Obviamente que hacia las apuradas esto no va a funcionar, ¿no? Pero lo hace y 1 c 1. De nuevo tenemos que hacer la memoria acá. Tenemos que copiar esto. Cuando empiezan a copiar y pegar código así es cuando empieza a fallar todo. Pero tengámosle fe. Y acá, de nuevo, lo mismo. No pueden hacer esto porque no... O sea, si quieren hacer esto lo pueden hacer, pero deberían multiplicar todo esto por tamaño elemento para hacer con bytes. Si no, hagan un memcopy y ya está, digamos. Sí, ¿para qué complicarnos? O sea, ahí tengo que hacer un main copy, pero B1 iría en el primer término y resultado en el segundo. Claro, esto sería equivalente a hacer memcopy de 1, resultado y eh, todo esto. Ahí está. Y ya con esto, y si yo pongo esto así, Pero ahí falta eh, multiplicar.
Para. Quizás me faltó multiplicar y no me di cuenta, pero... Esto sería pointer pointer S1. Sería S2. Ahí está. ¿Dónde me faltó multiplicar? En el main copy de abajo, ese. ¿Multiplicar qué Por, cosa? ¿Este? por tamaño de elemento. ¿Dónde? Según el resultado. ¿No? No, 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 no. No, eso es cuando te ¿No? desplazás. Yo estoy agarrando los punteros, el puntero inicial. Si yo dijera, no sé, quiero el quinto elemento, es el 5 por tamaño de elemento. Pero ese es el elemento cero, quiero yo. Empezar desde la posición cero. Es un multiplicar por cero, digamos. ¿Sí? Quiero dónde empieza el vector. Ok. ¿Y el Mm, último término qué me dice? Cero la, más la- 6. la cantidad de bytes que tengo que copiar desde este puntero a este puntero. Ah, por eso no hace falta, ¿no? Desde este bloque de memoria resultado tengo que copiar esta cantidad de bytes acá. ¿Sí? Ok. Lo divertido va a ser cuando falle faltando 2 minutos, pero... Bueno, funcionó. Ahí está. Tenemos la versión completamente genérica que funcionó de una. Pero bueno, ahora sí puedo ordenar cualquier tipo de vector. Lo que necesito es el tamaño de todos los elementos y un comparador para esas cosas, ¿sí? Y ahora genéricamente copiando memoria y moviendo memoria, puedo hacer lo que yo quiera. Esta idea obviamente no la inventamos nosotros, ya existe desde siempre. Y de hecho, si se fijan acá, si lo encuentro, acá, este es el qsort, ¿sí? ¿Ven el qsort, no? Sí. Qsort es una... Hagamos... colorido. Ahí está. Qsort es una función que está en el estándar C99. ¿Sí? Conforming to C99. Qsort implementa quicksort. ¿Sí? ¿Y qué les pide? Les pide el puntero donde empieza el vector, como void pointer. Les pide la cantidad de elementos que tiene el vector. Les pide el tamaño de cada uno de los elementos y les pide un comparador. Es básicamente lo mismo que hicimos nosotros. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes vean este quicksort, van a saber por qué le pide tantas cosas. ¿Sí? Les pide tantas cosas porque es lo que necesita para poder hacerlo genérico. ¿Está bien? Y básicamente esto sobre este vector va a aplicar el algoritmo de quicksort. Tal como ustedes hicieron hoy con el de merge sort. ¿Sí? ¿Cerró? Qsort R es una versión reentrante. Esto, de hecho, si se fijan acá, tiene la descripción. Dice, Qsort R es idéntico a Qsort, ¿sí? Excepto que la comparación tiene un tercer argumento, un puntero, pasar. Se fijan que acá tiene un void pointer arg. Este es lo mismo que le... ¿Vieron cuando hicimos iterador interno que agregamos un puntero extra para pasar un dato que le llamábamos contexto? ¿Sí? Básicamente el comparador acá le pueden pasar tres cosas, donde esta tercera cosa siempre va a ser este tercer argumento. ¿Sí? Eso es para que no necesites usar variables globales, como dice acá. Eso lo van a encontrar mucho en C. Funciones que terminan con el guión bajo R, lo que les decía antes. Se les llama guión R porque son reentrantes. Porque en un sistema o en un programa que es multithreading, que tienen más de un hilo de ejecución y tienen variables globales y estado compartido, no pueden llamar una función sin que se interfiera consigo misma en otro thread. Digamos. Eso es para mucho más adelante. Eh, pero la idea es esa. La idea es no compartir estado entre las funciones, sino que el estado se pase específico. No importa. Quédense con esa idea. ¿Podemos mostrar Google Merge? Sí. Si se fijan, nos quedó... El mersor primero quedó igual que el que vimos de qsort. Quedó el vector genérico, el tamaño del vector, la cantidad el tamaño de cada uno de los elementos del vector y el comparador. No hay muchos cambios. Y después este merge, quedó hecho un despelote, pero básicamente lo que hicimos fue cambiar el resultado. Ahora como no sabemos de qué tamaño, o sea, sabemos qué tamaño tiene cada cosa, pero no podemos suponer nada desde el principio, tenemos un vector de bytes, de esta cantidad de bytes.
que es después lo que terminamos copiando, ¿no? Para el comparador le tenemos que pasar el puntero a cada uno de esos elementos, y para copiar memoria, en vez de hacer la asignación directa, necesitamos usar memcopy, o como dijeron ahí en el chat, copiar byte por byte dentro de un for. Y básicamente eso. ¿Sí? Entra al final. La implementación no. O sea, esto que hicieron acá, por más que no entre en el final, el tema que preguntó Daniel de los punteros, eso lo tomamos en el examen parcial, que viene la semana que viene. Así que si no tenían claro eso, y ahora lo tienen un poquito más claro, la clase les sirvió para algo. El TDA árbol hasta el domingo, ¿no? Hasta el martes seguramente, porque no tuve tiempo de... Recién hoy Manuel a la tarde me pasó el acceso para yo poder subir las entregas en vez de tener que pasárselas a él y esperar a que tenga tiempo de hacerlo. Así que ahora que tengo más control, les voy a poner fecha límite el martes. Más que nada porque no tuvieron tiempo de testeo. De acá al domingo tienen tiempo de testeo, deberían llegar. Pero sé que va a haber quejas, así que se las dejo hasta el martes y ya está. La reentrega de lista también, sí. No, la reentrega de lista es el martes, la reentrega de la entrega de árbol no es este martes, eh. La entrega de árbol es el domingo que viene. Ojo. Ah, pará. ¿Cómo? Sí, sí. De hecho, debería estar en el calendario. Eso es para que no se le junte la reentrega de lista con la entrega de árbol y están desfasados una semana. Así que reentrega de lista debería haber figurado hoy y entrega de árbol el jueves que viene. Yo ya lo moví en el calendario para que aparezca la reentrega de lista el martes y la entrega de árbol sigue apareciendo el jueves, pero bueno, ya saben que se corre el domingo, ¿no? No importa. Sí. Bueno, eso. Tienen un poquito más de tiempo. Es porque se les junta todo, se les junta el examen, el TDA y todo lo demás, para que estén un poco más relajados. ¿Estoy en algo 3? No, no estoy en algo 3. ¿Entrega de árbol domingo 20? Déjame ver. Sí, domingo 20. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, listo. ¿Tiene alguna duda? Si no, cerramos. Lucas, ¿te puedo hacer una pregunta ya del TP? Sí. Eh, es más que nada conceptual de lo que hablamos en Slack, del tema del iterador. Que Sí. entiendo, pero no entiendo, porque vos dijiste que es como el del TDA lista. Y Sí, ojalá todavía fuera- no entiendo por qué preguntaron eso. De hecho, si vamos a los TDAs y vamos a abb.h, abb con cada elemento es como el iterador de lista, digamos. Recibís el árbol, qué recorrido querés y la función, y nada más, y vas recorriendo el árbol. No entiendo por qué quieren el tamaño del árbol. ¿Para qué lo quieren, digamos? Es que, Me sumo yo que había preguntado. Sí, dale. Pensé que tal vez la idea principal era volver a utilizar las funciones que ya habíamos implementado, por ejemplo, árbol recorrido postorden, llamar esa función para hacer el recorrido iterativo. Eso es lo peor que pueden hacer. Ok. Porque primero recorren el árbol llenando un vector Sí, sí, eso pensé que me parecía raro. y, Primero recorrerlo y después recorrer y el después array. recorren todo el vector para hacer el recorrido. No, no Sí, tiene sí. sentido. Lo que sí Ok. tendría sentido, por ejemplo, sería implementar estos recorridos en función del iterador interno. Hacen es que a mí lo que me confunde es que eh, tenemos que aplicar un recorrido, depende del parámetro que pases ahí, Ujú. pero el recorrido no, o sea, la condición de corte que tiene es el tamaño que le paso, que sería tipo el tope del vector, y nada Sí. más. O sea, si el tope es el final del vector, va a recorrer hasta el final. Si le pongo 5 va a recorrer 5 cosas. Si el Y árbol tenía va. 4 cosas, no. No, bueno, no, pero a eso es lo que voy. Sí, sí, sí. No, bueno, es que, de nuevo, es lo mismo. Si vos tenés un iterador interno, ABB con cada elemento, le pasás una función, la función tiene una condición de corte. Cuando la función devuelve false, esto deja de iterar. Es que, Entonces, si tu función es una función que mete cosas en un vector, y si el vector no tiene más lugar, devuelve false, ya está. Llamás a tu iterador interno con esa función y el vector y listo.
Pero, o sea, por lo que, a ver, el recorrido tiene 3 parámetros: el árbol, eh, el vector y el tamaño. Este decimos, sí. Sí. Entonces, si yo lo llamo dentro del iterador interno, el recorrido está exento de la condición de corte del iterador. Por eso lo ¿Cómo? que La condición de corte del iterador se la das vos. sí, sí, no, pero independiente de la que sea, el recorrido va a ser, o sea, va a parar de recorrer cuando el vector se termine o cuando el tamaño que yo les, o cuando llega el tamaño, no cuando la función pase false. Es que justamente la función tiene que devolver false cuando se te termina el vector o cuando se te termina el árbol. Si implementas esto con un iterador interno, tenés que llamar a ABB con cada elemento, le pasas el árbol, el tipo de recorrido y una función que vaya llenando un vector y que devuelva false cuando se te terminó el vector o cuando terminaste de recorrer todo el árbol. Básicamente eso. Pero se supone que va, bueno, capaz que yo lo planteé mal, pero en mi árbol recorrido ya lo llena. Ok. Y bueno, si ya lo implementaste, ya lo implementaste, ya está. Es que yo llamo esa función y me llena todo el vector, todo lo que, de donde quiero hasta donde quiero. ¿Entiendes? Entiendo que si haces eso ya está funcionando, entonces, no sé. Sí, pero no entiendo cómo enlazarlo con la condición de corte. O sea, yo lo único que hago es, si el recorrido es tal, Para. llamo la función. Ok, No entiendo qué es lo que está pasando por tu cabeza en este momento. Hagamos muchas así. cosas. Dejemos de grabar esto.